1:25. Como cada lunes abrimos una ventanita a la naturaleza a través de la Iberozona, que hoy nos invita a hablar de un tema polémico, de las cotorras argentinas. Seguro que muchos ya tienen, en verdad, el conocimiento acerca de estas aves y hoy vamos a tratar de romper una lanza, y conocer un poco más estos animales con Ana Poutás, que es bióloga y tiene formación en etología y también miembro de la asociación Iberozoa. Ana Poutás, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pues yo encantada de hablar contigo y de hablar de las cotorras argentinas, que las pobres tienen una mala fama que, son polémicas, cuanto menos, ¿no? Efectivamente, bastante. Pero vamos a conocerlas un poquito más. Vamos a situarlas. ¿Quiénes son las cotorras argentinas? A ver, la cotorra es un ave, está dentro de las citácidas y originariamente viene de Sudamérica. Lo que pasa es que desde hace unas décadas empezó a expandirse por Europa y siendo España uno de los puntos también más grandes, debido al comercio de animales y desde entonces ha ocupado todos los parques y jardines que tenemos alrededor. Es verdad que desde los años 60, 70, empezaron a llegar, aunque luego ya pasados los años, en los años 2000, hubo como dos hitos, ¿no? En 2005 se prohibió la importación por parte de la Unión Europea de aves silvestres. Y luego, sí, en 2013 también aquí en España, su tenencia. Sí, debido a la regulación por el tema de epidemias debido a los animales y luego por el tema de control de aves exóticas. Claro, porque estamos hablando de aves exóticas, de aves silvestres, y es que, claro, hay que diferenciar un poco entre los animales, las mascotas. Estos animales no deberían ser mascotas. Claro, no son mascotas y tampoco son animales autóctonos, que son los que son de aquí de la zona. Entonces se deben de controlar su población. ¿Qué ocurría? Que muchos ven que es complicado su cuidado y hubo sueltas indiscriminadas, algunas escaparon y fue un poco el origen del problema, ¿no? Vamos a explicar un poco cómo es, cuáles son los principales, problemas que ha generado esa suelta de cotorras, Ana. Claro, desde aquella época las cotorras, la gente lo ignoraba un poco por ser simplemente un pájaro, pero con el tiempo, al ser animales que se han reproducido muy rápidamente, han invadido los parques ocupando espacios que antes podían ser de otros animales, creando unos nidos que, como sabemos, son muy grandes, pesan mucho y podrían dar problemas, y luego sobre todo el tema del ruido, que es lo que a la gente más le concierne. Porque son muy ruidosas, son muy sociables y son muy ruidosas. Luego hay algunas hipótesis, ¿no? Que también les hablan de que ocupan nidos de otras aves. Sí, bueno, pero como todo al final al final son especulaciones y no hay nada que demuestre que efectivamente es un problema como tal, porque al final al estar aquí obviamente interaccionan, pero eso no significa que sea un problema como tal. Bueno, sobre todo las molestias que generan es debido a ese ruido, ya que como son muy sociables y son muy habladoras estas aves, pues generan... Son cotorras. Generan una gran contaminación acústica. Todo ello ha llevado a que se apliquen algunos métodos de gestión poblacional en Madrid, ¿no? ¿Cuáles serían? Pues bueno, se han llevado varios a cabo, como son el exterminio directo, el control reproductor y luego otros como la gestión de los nidos, que son retirar nidos y cambiar lo que son los huevos en la época de reproducción. ¿Qué pasa? Que, claro, aquí hay que tener en cuenta el factor económico y el factor ético. En el 2019 en Madrid se empezó a plantear para 2020-2022 un mecanismo que sería el control del exterminio, que en un principio iba a ser un presupuesto bajo. Pero ¿qué pasó? Que al final, obviamente, desde el punto de vista ético no es demasiado plausible y al final el coste económico fue mucho, mucho mayor de lo que habían propuesto en un principio. Entonces, ni gana la parte ética ni gana la parte económica. Y es un método de gestión, el exterminio, que deberíamos de replantear.
Ana, esto me parece súper interesante. Creo que tú has estado trabajando junto a la asociación Avetropic en un estudio bueno, pues para un poco tratar de evaluar la inteligencia de estas aves. Sí, yo, bueno, acabo de terminar biología y entonces al final del grado hay que hacer un trabajo y yo lo hice sobre la autoconsciencia y para ello utilicé pues unos individuos de cotorra argentina que gracias a esta asociación de Gerona, que son increíbles, me permitieron pues poder llevar a cabo el experimento. Claro, cuando hablamos de autoconsciencia, que son conscientes, vamos a explicar un poco, que son conscientes de sí mismos. Sí, en teoría, a ver, la autoconsciencia es un término que hoy en día está muy Es polémico también. Sí, pero sí, es muy difícil. Pero bueno, se suele usar un experimento que consiste en que tú pones al animal delante del espejo y en teoría se tiene que reconocer. Y si se reconoce, pues tú luego le colocas una marquita o le pintas que solamente pueda ver mediante el espejo. Entonces él se tiene que ver y decir, ostras, soy yo, ¿sabes? Sí. Y el hecho de que un individuo se reconozca a sí mismo, al final, quieras que no, le da un valor como individuo. Claro. Y eso es algo que a mí me parece muy importante, y ya no solo por el hecho de ser un ser vivo, sino por el hecho de que como individuo se reconoce, se diferencia de los demás y, jolín, exterminar, al final entre ellos crean familias, crean grupos, y quitarle a uno, a decenas de otros individuos, moralmente... Sí, plantea muchos interrogantes, ¿no? Sí. Bueno, como decimos, y es que es el problema que hemos hablado en otras ocasiones, de las especies que no son autóctonas, de esos problemas que se puede generar, pues el consumo digamos, de los animales como si fuesen objetos, que en una ocasión, durante mucho tiempo, bueno, pues esa comercialización de animales han podido generar esos problemas, esa suelta en el caso de las cotorras argentinas, y ahora es un problema, bueno, pues que está en nuestras ciudades y que genera una serie de molestias, y por lo tanto también la necesidad de control y que surjan todas estas polémicas e interrogantes. Hoy queríamos hablar de la cotorra argentina con Ana Poutas, que es bióloga, formándose en etología también, y que hoy nos venía a hablar de estos individuos. Ana, un placer. Igualmente. Gracias y hasta la próxima. A ti, muchísimas gracias. Adiós. Nos vemos, chao.